Este tema del linfoma, la verdad me gustó muchísimo. Pero para entender linfoma es necesario entender todo el proceso de maduración de un linfocito, sobre todo de un linfocito B, que son los más importantes, y entender la histología básica, muy básica, de un ganglio linfático. Entonces mi propósito en este momento va a ser presentarles esas dos cosas para que luego puedan entender de una forma visual la clasificación de los linfomas y que no tengan que memorizarlo porque sí sin entenderlo. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer las tres partes acá que son las más importantes. Número uno, la casa, de donde nace todo, ¿ok? Que va a ser la médula ósea. Número dos, vamos a hacer el torrente sanguíneo. Y en tercera parte vamos a hacer el ganglio linfático. Aquí sí me voy a detener un poquito para hablarles de forma rápida de un ganglio o nódulo linfático. Vamos a ver que tiene una zona aferente, es decir, que recibe la linfa que viene de órganos o que viene de otros ganglios linfáticos y que entran acá y que salen de este lado. Por supuesto, también va a tener una parte arterial y una parte venosa. Lo que debemos saber de un ganglio es que va a tener esta parte llamada cápsula. Debajo de la cápsula va a estar la corteza, que es la zona más periférica del ganglio. ¿Ok? La corteza. Y debemos saber que esa corteza va a ser predominantemente compuesta por linfocitos B. ¿Ok? Corteza, linfocitos B. Luego vamos a tener una parte intermedia, ¿ok? Que la vamos a llamar paracorteza, porque está al lado de la corteza. Paracorteza. Okay. Y esa paracorteza va a ser predominantemente de linfocitos T. Y luego vamos a tener la zona más interna, ¿okay? Esta zona que se va a llamar la médula. Y esa médula va a ser predominantemente de células plasmáticas. Ok. En un momento vamos a ver esto con más profundidad. ¿Ok? Pero ya tenemos acá médula ósea, acá vasos sanguíneos, donde va a venir justamente a este señor, al ganglio linfático. Y si hacemos un acercamiento a esta parte de la corteza, vamos a encontrarnos unas estructuras llamadas folículos. ¿Okay? Estos folículos hay de dos tipos. Los folículos primarios. Los folículos primarios básicamente son aquellos que están tranquilos, ¿okay? Que no han pasado por ese proceso de recepción de un antígeno por medio de las células presentadoras de antígenos, como son las células dendríticas o como son los macrófagos, y que están como durmiendo. Cuando vienen esas células presentadoras, se activa el folículo y pasa a ser un folículo secundario. Y este es el que nos interesa. El folículo primario no nos vamos a tener mucho tiempo ahí, porque la verdad que no nos va a ayudar mucho a entender el tema. Los folículos secundarios. Estos sí son muy importantes y son vital
que lo entendamos para poder entender la clasificación. Estos folículos van a tener una zona central llamado centro germinal. Centro germinal. Y una zona externa llamada zona del manto. Zona del manto. Y a la periferia va a haber otra zona de linfocitos ya maduros, llamada la zona marginal. Porque está como lejito, marginada. ¿Ok? Estas son las tres cosas básicas que debemos entender. Ahora vamos a ver cómo el linfocito B pasa de acá hasta acá. ¿Ok? Hasta esta zona marginal. Y nos vamos a concentrar específicamente en los linfocitos B. ¿Ok? La vida del linfocito B. Porque ellos van a representar, y esto es importantísimo, del 85 al 90% de todos los linfomas. ¿Ok? Mientras que los linfocitos T van a representar apenas un 10%. Y los linfocitos NK o Natural Killer, NK, van a representar menos del 1% de los linfomas. La verdad que son muy raros de ver y solamente se van a nombrar en la clase. Entonces, ¿qué pasa acá? Recordemos que los linfocitos B se llaman así por esta zona, que en inglés es bone. Vamos a poner esto más pequeño. Marrow. Aquí. ¿Ok? Entonces, esta B viene del linfocito B. Y los linfocitos T vienen del timo. ¿Ok? Es algo que tenemos que tener presente. Entonces, esos linfocitos B van a nacer de esta célula, que va a ser llamada célula madre hematopoyética. Una célula pluripotencial que me va a generar toda la estirpe sanguínea, me va a generar los eritrocitos, me va a generar todos los leucocitos, tanto polimorfonucleares como neutrófilo, eosinófilo, basófilo, como los morfonucleares, como los mononucleares, específicamente los macrófagos y estos señores que vamos a ver ahora que son los linfocitos, específicamente los linfocitos B. Ok, entonces estos linfocitos B van a pasar a otra célula llamada pro-B y luego a pre-B. Aquí es importante, pre-B. ¿Okay? Una célula más o menos pequeña, inmadura. ¿Okay? Aquí la dibujé bastante mal. Vamos a hacerla aquí mejor. Ahora sí, mejor. Bueno, un poquito mejor. Entonces, de acá sale al torrente sanguíneo. Y cuando está acá la vamos a llamar nave. Todo esto no se lo tienen que saber tal cual, pero sí es importante que entiendan, ¿ok?, el proceso para que veamos de dónde salen los linfomas. Y luego pasa esa célula nave a este ganglio linfático. ¿Ok? En ese ganglio linfático entra y pasa a la zona del folículo secundario. Vamos a hacerlo acá. Ok, un segundo, vamos a borrar acá. Y vamos a hacer solamente el folículo secundario. ¿Ok? Entonces, esta zona verde, ¿cómo se llama? Zona
del manto. Esta parte se llama centro germinal. Luego viene la zona marginal. Entonces, ese linfocito Naive viene y está acá. En otras literaturas lo van a encontrar como células del manto. Es lo mismo. Luego, linfocito Naive pasa al centro germinal. Y en el centro germinal, básicamente hay dos células muy importantes. Una célula que va a ser bastante grande, bastante grande. ¿Ok? Con núcleos a la periferia. Esa célula se va a llamar centro, porque está en el centro germinal, centro blasto. Y esto es importantísimo, porque se llama centroblasto. Recordemos que todo lo que lleve blasto es sinónimo de inmaduro. Y este centroblasto luego cambia y se vuelve una célula más pequeña pero especializada, llamada centrocito. Centrocito. ¿Okay? Centroblasto, centrocito. Luego sale, recordemos que todos estos son diferentes nombres que tiene la misma célula, el linfocito B, ¿okay? Diferentes estadios de su vida. Luego pasa a la zona marginal, ¿okay? Donde termina de madurar hasta por fin convertirse en una célula plasmática. ¿Okay? Así son las células plasmáticas. Una célula alargada con un núcleo a la periferia, ¿okay? Y unas líneas que se van a poder ver acá. Recordemos que las células plasmáticas son las encargadas de la liberación de inmunoglobulinas. Bien. Ahora sí. Una vez que entendemos esto, ¿okay? De una forma bastante general, no nos hemos metido en otras cosas como qué pasa en el folículo, que quizás es un poco importante porque pasa algo llamado mutación hipersomática, donde hay muchas mutaciones en la célula que le van a permitir esa especificidad de los anticuerpos. Obviamente cuando hay muchas mutaciones, cuando hay muchos cambios, entonces pueden producirse errores y puede producirse un linfoma. Pero no nos vamos a ver mucho más a profundidad, porque la verdad que este tema a nivel, un nivel diagnóstico, la verdad que se hace es con inmunohistoquímica, viendo el CD, es decir, una marca específica que tiene cada linfocito en cada uno de estos estadios, y ahí es que se puede saber específicamente. Pero sí, esto es importante, tener una visión general. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver la clasificación. Y esta es la parte que da dolor de cabeza. Pero que espero que sea fácil ahora. Los linfomas se van a dividir en dos grandes grupos. El primer grupo son los linfomas de Hodgkin. ¿Okay? Un anatomopatólogo por allá de hace 200 años, Thomas Hodgkin, que fue el primero como en ver y documentar este tipo de linfomas sin saber bien qué era. Y luego otros alumnos suyos fueron los que profundizaron un poco más, se fue profundizando y decidieron llamar Hodgkin en honor a ese médico, a linfomas que no son
tan agresivos. Recordemos que cuando hablamos de linfoma, todos son malignos. Aquí no hay benignos y malignos, todos son malignos. Pero los linfomas Hodgkin son menos agresivos que los no Hodgkin, van a tener un mejor pronóstico y son más previsibles su comportamiento. Mientras que los otros señores, los no Hodgkin, ¿okay?, son como su clasificación, mala. ¿Okay? Recuerden, los no Hodgkin son los peores. Peor pronóstico, ahí van a estar unos que son muy agresivos y tienen una clasificación un poco odiosa. Entonces vamos a hacer aquí otra división. Quiero que se vea Hodgkin y no Hodgkin y no Hodgkin. Okay. Lo podemos dividir de varias maneras, la verdad. Pero vamos a hacerlo que se entienda más como en la clase. Entonces tenemos los linfocitos B y los linfocitos T y NK. ¿Okay? Ya dijimos que los linfocitos B van a representar un 80-90% de los linfomas, mientras que los T van a representar apenas un 10% los T y un menos de 1% los NK. Y eso se ve reflejado en la clase, porque en la clase el 80% del tiempo le fue dado a la clasificación de los B, mientras que los T solamente casi que se mencionan, son 3 nada más, entre los T y los NK, y son muchísimo más cortos. Entonces vamos a concentrarnos acá. Entonces, cuando hablamos de los B y de los T, vamos a ver que la clasificación se parece mucho. Porque acá vamos a hablar de células inmaduras, ¿okay?, o linfomas inmaduros. Y acá vamos a hablar de maduros, ¿okay?, o linfomas periféricos. Y acá exactamente lo mismo. Vamos a hablar de inmaduros y de células maduras o periféricas. Bien. Ok, entonces cuando hablamos de estos linfomas inmaduros, acá es importante que también se llaman linfomas de células precursoras. ¿Okay? De células precursoras o de células inmaduras. ¿Dónde lo ubicamos? Bueno, tenemos que ir al mapa, acá, ¿okay?, y vamos a ver que en la médula ósea, cuando se está generando apenas ese linfocito muy inmaduro, que no está especializado, que no ha ido ni al torrente sanguíneo, que no ha ido a mucho menos al folículo, acá se produce una mutación, un error, y me va a dar la leucemia. Esta letra está muy grande. La leucemia o linfoma linfoblástico de células B. ¿Ok? Se abrevia de esta forma: linfoma linfoblástico de células B. O me va a dar otro señor que está acá, que es en el timo. Dijimos que en el timo se generaban esas células, esos linfocitos T. Entonces va a ser el linfoma linfoblástico de células T. Si ven el Robbins, lo van a encontrar como linfoma o leucemia linfoblástica aguda. ¿Ok? Entonces, linfoma o leucemia linfoblástico aguda. Así lo van a encontrar en el Robbins. En la clase lo van a encontrar así, de células B. Bien. ¿Por qué leucemia? ¿Por qué linfoma? Bueno, básicamente las leucemias son más
son poco cohesivas y van a estar en el torrente sanguíneo. ¿Okay? Entonces cuando hablemos de leucemia, entonces van a estar en el torrente sanguíneo, van a ser poco cohesivas, mientras que cuando hablamos de linfomas van a ser masas cohesivas que van a estar ubicadas en diferentes zonas, tanto nodales como extranodales. Nodales, el ganglio linfático, nodo linfático. Extranodales, podemos hablar de vaso, podemos volver que se va a médula y hace una parte sólida. Podemos ver que está en órganos intestinales, que recordemos que está en los órganos intestinales una parte muy importante linfática que son la MALT, ¿okay? Tejido linfático asociado a la mucosa, y van a estar allí, que eso lo vamos a ver en un momento. Ok, entonces células inmaduras o células precursoras, tenemos a solamente una entidad, que es el linfoma o leucemia linfoblástico agudo, de células B y de células T. Linfoma linfoblástico agudo de células T. Ok, solamente para un tip, esta parte B, okay, se va a dar sobre todo en niños, mientras que la T se va a dar sobre todo en adolescentes, porque en la adolescencia es cuando está el mayor desarrollo del timo. Ok, entonces las maduras o periféricas, déjenme acercar un poco más acá. Ok, linfoma periférico, ¿sí? De células periféricas o maduras. Ok, y acá tenemos que irnos simplemente al folículo. Ok, en esta zona vamos a ver, vamos a dibujar acá otro folículo rápidamente. Ok, dijimos que acá tenemos la zona del manto, acá el centro germinal, acá la zona marginal, entonces si acá viene el linfocito B, naive, okay, linfocito B naive, que es este mismo que está acá, dijimos que se estacionaba acá, se va a llamar linfoma de la zona del manto. ¿Okay? Linfoma de la zona del manto. Simple, ¿no? Si ya sabemos cómo se llama esa zona, se va a llamar del mismo nombre. Ahora, en el centro germinal van a ver, ya dijimos, dos tipos de células, una grande y unas pequeñas. Y eso va a cobrar importancia cuando vayan a estudiarlo. Van a ver que van unas células más grandes, unas células más pequeñas, ya saben de dónde salen. Entonces de acá van a salir un montón de linfomas. Va a salir, vamos a comenzar con los dos, digamos que son como los más agresivos, que es el linfoma de Burkitt, con doble T, linfoma de Burkitt, ¿okay? Y este que tiene un nombre bastante largo, que es el linfoma de células B difuso de células grandes. ¿Ok? ¿Por qué difuso? Ya borré el ganglio. Básicamente, porque si acá tenemos el ganglio linfático, ¿okay? Nuestro ganglio linfático, cuando él crece, lo hace de forma así, de forma difusa, agarrando todo el ganglio. Es el más agresivo de todos, eso es importante saberlo.
Luego continuamos con el linfoma folicular. Vamos a venir acá. ¿Okay? Recuerden, folículo, folicular, linfoma folicular. Linfoma folicular. Bien. Y vamos a tener por acá al linfoma. Ok, vamos a tenerlo acá. Linfoma de la zona marginal. Ok, linfoma de la zona marginal. Y otro linfoma que vamos a tener, vamos a dibujarlo acá. Dijimos que estas células de la zona marginal siguen su maduración hasta convertirse en células plasmáticas. Entonces, en este proceso, ¿okay?, de convertirse en células plasmáticas, hay otro linfoma. Ojo, no es que proviene de la célula linfática, es en ese proceso de conversión, que es el linfoma linfoplasmocítico. Linfoma linfoplasmocítico. Bien, porque el linfoma, que es específicamente de estas células, no nos los enseñaron, no los voy a tocar en este momento, pero tiene otro nombre, mieloide, y es aparte. Y la verdad que hay varias patologías o varios linfomas, varios tipos de linfomas que se pueden generar de un plasmocito ya maduro. Ok, y por último, también hay uno que nace por acá. Déjenme ver dónde lo ubico. Voy a borrar esto. Ok, acá. Que va a ser el linfoma linfocítico de células pequeñas. Células pequeñas. También lo van a ver como leucemia linfocítica crónica. Es importante que esta es la misma entidad, ¿ok? Entonces, linfoma linfocítico de células pequeñas y leucemia linfocítica crónica es la misma entidad. Lo que ya dijimos antes. Linfoma linfocítico, leucemia linfocítica crónica, leucemia va a estar en la sangre, y linfoma linfocítico de células pequeñas va a estar en órganos linfoides, en ganglio linfático. Ok. Eso es todo lo básico que hay que saber. Vamos a poner acá. Ok. Vamos a traspasar esto. Ahora que lo entendemos, o espero que lo hayan entendido con mi explicación. Linfoma de Burkitt. Solamente vamos a poner algunos. Burkitt. Leucemia. O vamos a poner linfoma linfoblástico de células pequeñas. Así se abrevia, linfoma linfoblástico de células pequeñas. Vamos a poner el linfoma de la zona marginal. Okay. Linfoma de la zona del manto, de células del manto. Okay. El linfoma folicular. Y bueno, ahí tienen la lista. Es bastante larga, son como 9 o 10 linfomas. Pero si entienden esto, ¿okay?, ya van a tener una idea en su mente clara de dónde viene cada una de las cosas. Y bueno, eso es todo.